casos de flagrancia. Tenemos en línea a alguien que en algún momento estuvo a cargo, ni más ni menos que de las Fuerzas Armadas, y con el que, y yo estuve, digamos, fui testigo privilegiada del momento en el que este señor me hizo a mí misma, siendo yo muy jovencita, empezar a, digamos, acercarme nuevamente a la figura de lo que las Fuerzas Armadas, porque yo, mi generación, chicos, que creció con los militares desapareciendo gente, para nosotros, Martín Balsa, de él se trata, fue, digamos, el militar que hizo que nos volviéramos a reconciliar de alguna u otra manera con esos uniformes con los cuales nosotros crecimos casi teniéndoles miedo. ¿Cómo estás, Balsa, Martín Balsa? ¿Cómo le va? Tanto tiempo, Nancy Pasos lo saluda. Buenas tardes, ¿cómo le va a usted, Nancy? Un saludo respetuoso a usted, la audiencia y la producción, por supuesto. Obviamente, de más está decir. Me acuerdo muchísimo ese día, recordemos que el pedido de disculpas de alguna manera institucional que hizo Balsa lo hizo en los estudios de Telefe, en el programa de Bernardo Neustadt. Y yo había tenido que ir a cubrir ese evento, digamos, se sabía que él iba a decir algo importante, entonces me mandaron del diario, creo que estaba trabajando en Clarín ya en ese momento. Y me acuerdo que cuando terminó, me acerqué a Balsa y le agradecí. Me acerqué a Balsa y le dije, muchas gracias, general. Me súper acuerdo de ese momento. Me acuerdo exactamente ese momento porque había terminado, yo me retiraba, pero usted estaba dentro del estudio y como había mucha gente afuera, había entrado el auto que me llevaba a mi casa. Y usted me dijo una cosa que me quedó grabada, que me dijo exactamente, le quiero dar un beso, dice, porque nunca esperaba escuchar lo que usted acaba de decir. Me acuerdo también, así que coincidimos y usted se Y acuerda de eso. obviamente, yo me acuerdo porque fue un momento muy, muy especial y yo no era conocida ni mucho menos, era una simple cronista que estaba ahí, había militado en los derechos humanos y para mí era un momento realmente histórico, bisagra, bisagra absolutamente. Por eso siempre se lo reconozco. Bueno, Balsa, vamos a lo que pasa actualmente. Me imagino que debe estar al tanto, ¿no? De lo que ha sucedido con digamos, con este decreto del presidente, con esta habilitación de alguna manera a que las Fuerzas Armadas vuelvan a husmear entre los civiles, ¿no? ¿Cómo lo ve? Yo tengo sobre el tema, Nancy, una información totalmente fragmentaria, mediática y fragmentada. Claro. No estoy en condiciones, sí aprecio, estoy afuera acá en el Gran Buenos Aires, Sí. este, aprecio que es una decisión que por lo fragmentado que leí, trascendente, significativamente trascendente. Yo descarto que una decisión de esa naturaleza ha tenido que ser elaborada por las autoridades correspondientes que poseen asesores sólidos sobre el tema y tienen ciertos conocimientos sobre la situación de nuestro país, de los cuales yo carezco totalmente. Llevo 95 años retirado. Lo que sí le puedo decir que me sorprendió, es una decisión trascendente. Me remito a lo siguiente, por eso quiero ser muy Sí, prudente sí, sí, queda claro. en mis apreciaciones. La defensa nacional es un deber ineludible del Estado, no estoy diciendo nada raro, deber ineludible. Sí. Y el Estado es una realidad territorial, humana, y tiene tres elementos: territorio, pueblo y soberanía. La Constitución Nacional, si mal no recuerdo, en su preámbulo habla de proveer a la defensa común. Y la misma Constitución en su preámbulo dice
consolidar la paz interior. Lo primero corresponde a lo que llamamos defensa nacional. Lo segundo a lo que es seguridad nacional. La defensa nacional, el ministro de Defensa, seguridad nacional, un ministro, en este caso una ministra, de seguridad. De manera que ellos son, sobre estos temas, quienes asesoran al señor presidente, que a su vez debe tener también, ninguna duda los tiene, sólidos asesores en este tema. No, a ver, que puedan tener o no sólidos asesores igual queda en el marco de la suposición, porque digo, la verdad que hubo un montón de cosas decretadas por este mismo gobierno que han sido, digamos, echadas para atrás por la justicia, por justamente ir más allá, etcétera. La pregunta que yo le hago es lo siguiente, que es concretamente, después de toda la historia que ha sucedido con las Fuerzas Armadas, historia que no deja de ser reciente, porque por más que pasó un montón de tiempo, estamos casi, digamos, con las mismas generaciones, ¿no? Esto de habilitarle nuevamente a las Fuerzas Armadas, husmear dentro, porque se supone que las Fuerzas Armadas están para la defensa de la Argentina versus extranjeros, no versus los propios. Ahí viene el tema del ruido que puede hacer justamente esta intromisión de las Fuerzas Armadas, nuevamente habilitándolas a meterse con los connacionales. O sea, no está dentro de la hipótesis de conflicto. De hecho, mire, la semana pasada o la anterior, una oficial de la Armada sufrió un problema físico en el medio de un entrenamiento, y en el entrenamiento le estaban, digamos, asesorando cómo defenderse de motines, ¿no? O sea, que es algo que en general las Fuerzas Armadas, no, digamos, uno no va a la guerra con motineros, digamos, ¿no? Es la típica situación que enfrenta la gendarmería o que enfrenta la policía cuando tiene que ir a desactivar un foco, digamos así, de manifestación. Nancy, yo aprecio que la Ley de Defensa Nacional me está haciendo recordar cosas. Si mal no recuerdo, fue promulgada en la época del doctor Alfonsín. Sí, exacto. Me parece que fue en 1988. Luego hay una ley de seguridad interior que fue aprobada por el gobierno que sucedió en 1991. Las leyes son muy claras. Muy claras. Ahora, la Constitución Nacional, que es la ley de leyes, no hay nada superior en la parte legal a la Constitución Nacional. Si mal no recuerdo, el artículo, ahora es el artículo 90, ahora, desde el 94, el artículo 99, inciso 12, dice que el señor presidente es el comandante de las Fuerzas Armadas. Quiere decir que no hay nada superior al Poder Ejecutivo. Pero el artículo, el 14, es muy importante porque dice que el presidente dispone de las Fuerzas Armadas, corre con su organización, distribución, según las necesidades de la nación. Con respecto a la ley de defensa nacional y de seguridad, no se contraponen. Esas leyes especifican en qué casos las Fuerzas Armadas pueden intervenir en el marco interno. Son perfectamente compatibilizadas. He escuchado, respeto todas las opiniones de disenso en este sentido, y no me limito a dar la mía. No, obviamente. Especifica bien y cuándo una Fuerza Armada puede intervenir en el marco interno, como según los trascendidos parecería que es lo que usted me pregunta. Pueden intervenir, primero lo dispone el Poder Ejecutivo. Sí, total. Pero cuando han sido superadas en su misión concreta, cuando han sido superadas las fuerzas policiales, Policía Federal, policías provinciales,
y cuando han sido superadas las fuerzas de seguridad, concretamente Sí, el resto. Gendarmería Nacional, Prefectura y ahora la Policía Aeronáutica. Pero cuando han sido superadas esas, lo único que queda en defensa de los intereses vitales de la nación son las Fuerzas Armadas. en el ejercicio legal de la violencia. Sí. Creo que decía. Sí, eso queda claro. De todas maneras, lo que habría son las Fuerzas Armadas. Exactamente. Ahora, se da esta situación que yo vea, no. Conocimientos que yo tengo a través de la prensa, pues no tengo contacto con las Fuerzas Armadas, yo tuve una responsabilidad hace 25 años. Claro, totalmente. Se han superado, esa es la situación que impone una misión para la cual evidentemente no estaban preparadas. No están preparadas, eso Por los queda conocimientos creo que no están preparados. Hay fuerzas eficientes, nuestra gendarmería, prefectura, yo he trabajado con ellos, son altamente eficientes y tienen un equipamiento de lo mejor y más actualizado. Queda clarísimo. General, muchísimas gracias. Era General Martín Balsa, hablando obviamente sobre la polémica del momento, que es esta habilitación de las Fuerzas Armadas para, digamos, meterse en territorio argentino y con nuestros conciudadanos. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio 10. Siempre noticias. 2 de la tarde y 33 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados.